Al despertarse por la noche después del aniversario, la mujer escuchó voces amortiguadas en la cocina. Y apenas se acercó a la puerta, se quedó inmóvil al escuchar lo que no debería haber sabido. «¿Qué fin de semana tan maravilloso nos espera?», miró por la ventana con éxtasis Lucía. «Qué bueno que no decidimos celebrar en un restaurante, sino que elegimos este resort de montaña para nuestro aniversario». «Sí, honestamente, a los padres al principio no les gustó mucho la idea», respondía Esteban, observando la carretera serpenteante entre las laderas, «pero estoy seguro de que cambiarán de opinión. ¡Qué belleza hay alrededor!». Y alrededor realmente había mucho que ver. Por las ventanas del coche se extendía un magnífico paisaje montañoso, bañado por el sol de julio. Las laderas, vestidas de bosque tropical, se alzaban majestuosamente hacia el cielo. En algunos lugares verdecía con cedros y pinos, en otros se esponjaba con robles y ceibas, y en algunos lugares incluso cedía el paso a rocas con arbustos dispersos que se aferraban con raíces fuertes a las grietas entre las piedras. Contra el fondo del cielo entre las montañas flotaba una neblina azulada apenas perceptible. En el valle pedregoso de la izquierda serpenteaba un río ruidoso, que durante siglos había convertido con su corriente un barranco estrecho en un cauce ancho con orillas de guijarros. La corriente rugía, se agitaba, hacía espuma al encontrarse con un rápido o un tronco, pero inexorablemente llevaba sus aguas hacia adelante, buscando fusionarse con el Golfo de México. A veces los árboles se inclinaban sobre la carretera tan bajo que formaban un dosel natural, ocultando el coche del sol. En este corredor verde olía a musgo húmedo, flores tropicales y cierta aspereza que tienen las agujas de pino cuando las frotas fuertemente en las manos. Lucía disfrutaba cada momento del viaje. Aunque ella y su esposo vivían en Ciudad de México muy cerca de allí, cada vez que viajaba por estas carreteras entre las montañas experimentaba éxtasis. Cuando surgió la pregunta de dónde y cómo celebrar el aniversario de bodas de madera, 5 años, Lucía inmediatamente pensó en salir de la ciudad sofocante y calurosa. La perspectiva de pasar varios días rodeada de bosque, arroyos de montaña, vegetación y aire fresco le gustaba mucho más que el consabido restaurante. Así hacen todos, pero ella, Lucía, no quiere como todos. Los padres de ambos lados no recibieron la idea muy alegremente. Los suegros, Carmen y Leonardo, eran lentos para moverse, y los padres de la esposa, Gustavo y Roxana, se preocupaban de que no lograran reparar el coche a tiempo y simplemente no llegaran al destino. Algunos amigos y amigas propusieron simplemente irse al océano. Sin embargo, Lucía y Esteban decidieron que tal descanso no sería muy adecuado para los padres ancianos. El calor del Pacífico de 40 grados y la presión arterial fluctuante no era la mejor combinación. Al final lograron ponerse de acuerdo con todos los invitados, repararon el coche a tiempo, y Lucía con Esteban tranquilamente reservaron en el resort de montaña 2 casitas para 6 personas cada una. Para ellos, los padres y los amigos más cercanos. Raúl al final no pudo venir, ¿verdad?, recordó Lucía sobre el cuñado, a quien también habían invitado. No. Dice que nadie va a cancelar una boda por su viaje y ya no hay tiempo para buscar otro fotógrafo. Y no es profesional dejar así a la gente colgada. Tomar un pedido con 3 meses de anticipación y negarse en el último momento, suspiró Esteban. Bueno, después nos encontraremos con él por separado de alguna manera. Ay, qué lástima, no habrá nadie para fotografiarnos. Bueno, está bien. Lucía estuvo de acuerdo en que el hermano de su esposo simplemente no tenía opción. Se había enterrado completamente en sus sesiones fotográficas, no lo puede sacar. No vino a tu cumpleaños, ni llegó a la dacha el día de la independencia. Dile que no se puede trabajar tanto. ¿Para qué sirve?, hizo Esteban una pregunta razonable. Probablemente está ahorrando para algo. La persona tiene una meta, y nosotros aquí con nuestra tontería del aniversario de bodas lo molestamos. Lucía sonrió, pero rápidamente sacó al siempre ocupado cuñado de su cabeza. Porque en los próximos días solo quería disfrutar y no pensar en lo cotidiano. La pareja llegó primero. La amable administradora les ayudó a instalarse, descargar los productos para la celebración, les contó sobre lo que había en el resort y donde era mejor reunirse para una compañía tan grande.
En un par de horas también llegaron los amigos. Los últimos en llegar fueron los padres de Lucía y Esteban. El aniversario transcurrió alegre y acogedor. Entre los árboles, en una gran pérgola junto al río, pusieron una mesa larga. Los chicos asaban carne asada, pescado, verduras al carbón. Las mujeres se ocupaban de cortar verduras y servir la mesa. El papá de Lucía trajo tequila casero y sin cesar se lo servía a todos los que querían. Tan enérgicamente que pronto algunos invitados ya estaban bastante alegres y bailaban animadamente al ritmo de la música de un altavoz portátil. Cuando empezó a oscurecer, en la pérgola encendieron una guirnalda con bombillas enormes, lo que solo agregó más calidez. Los aromas de humo, flores tropicales y el río de montaña se mezclaban con los aromas de comida y tequila, creando una composición única. Lucía miraba la mesa, arropándose con la manta proporcionada por la administradora del resort, y se alegraba silenciosamente de que en un día tan importante todas sus personas cercanas y queridas se hubieran reunido. Ahí estaba Esteban con su suegro preguntándole al papá la receta del tequila. Mamá y la suegra se reían alegremente, escuchando el relato de la amiga Aleida, que había sido testigo en la boda. En la parrilla la prima Paloma con su esposo Renato discutían cuánto tiempo debían asarse los hongos. Y de la casita por el sendero hacia la pérgola corrían los dos mejores amigos de Esteban con una caja de cerveza, Marcelo y Fabián, ambos bromistas y juerguistas. Lucía sonrió discretamente. Quería que también en 10 años, en la boda de Ébano, se reunieran así y pasaran tiempo cálido, como en familia. La fiesta se alargó hasta medianoche. Alrededor ya crepitaban las cigarras a todo volumen cuando los vacacionistas empezaron a dispersarse. Lucía, que también había probado el traicionero tequila del papá, se fue a dormir casi la última, asegurándose de que todo estuviera recogido de la mesa y que los amigos y la familia se hubieran acomodado en las casitas alquiladas. Bueno, ya deja de preocuparte, vamos, la llamó suavemente Esteban, recogiendo las brochetas de la parrilla. Mañana los chicos nos propusieron rafting por el río, necesitamos dormir bien. Sí, solo recojo las botellas, respondió Lucía, cuya cabeza ya se había vuelto pesada ya sea por el tequila o por el cansancio y el día intenso. Tú eres mi responsable, se rió calurosamente Esteban, abrazando a su esposa. Incluso tengo miedo de imaginar qué habría pasado si no nos hubiéramos reconciliado entonces. Como mínimo, no habríamos viajado a un lugar tan maravilloso, observó Lucía, recordando los eventos pasados. Un par de meses antes, a la joven mujer le había llamado un excompañero del instituto culinario y le pidió ayuda para conseguir trabajo en el restaurante donde la misma Lucía ya trabajaba como sous chef desde hacía varios años. Receptiva y bondadosa, no podía dejar en problemas al colega y puso mucho esfuerzo para que lo aceptaran. Entonces se comunicaban constantemente, discutían perspectivas y detalles. Lucía se hizo responsable del conocido ante la dirección y al final lo tomaron como cocinero en la sección fría. Toda esta situación enfureció a Esteban. Le molestaba terriblemente que su esposa se desviviera por ayudar a algún hombre extraño. No le gustaba que al final trabajaran juntos y se comunicaran cada turno. La situación llegó al clímax cuando Esteban encontró una foto de Lucía con este conocido en el sitio web del restaurante. En el grupo del personal estaban parados uno al lado del otro. Sin poder aguantar, el hombre le expresó a su esposa en forma grosera todo lo que pensaba sobre esto. Lucía se justificaba y defendía ferozmente su dignidad, pero esto ayudaba poco. Al final el escándalo casi llevó al divorcio. Varios días Esteban no vivió en casa, no respondía llamadas, y luego al fin vino a reconciliarse cuando se enteró por las redes sociales porque el conocido de Lucía necesitaba tan urgentemente un buen trabajo. Su novia esperaba un bebé, les esperaban muchos gastos. Esteban se disculpó con su esposa. Se decidió olvidar esta historia desagradable. Vamos a dormir. Mañana terminaremos la limpieza, si algo se nos olvidó, propuso él. No fuertemente, pero con seguridad tomó a su esposa del codo y la llevó hacia la casita. Lucía se rindió, sintiendo que sus párpados se habían llenado de pesadez plomiza y había riesgo de dormirse directamente en la pérgola.
La mujer permitió que su esposo la acostara en la cama y se durmió dulcemente bajo el débil ruido del agua por la ventana y los trinos de las aves nocturnas, abrazándolo. La serenidad fue perturbada por una sensación desagradable de sequedad en la boca. Lucía despertó alrededor de las 3 de la madrugada con un deseo salvaje de beber agua. Maldiciendo mentalmente al padre con su tequila, la mujer se sentó torpemente en la cama, e inmediatamente se dio cuenta de que no escuchaba la respiración de su esposo detrás de ella. Se volteó, buscó con la mano sobre la manta y se convenció definitivamente de que Esteban no estaba en la cama. Tampoco estaba en la habitación. Sin embargo, el teléfono del hombre yacía en la mesita de noche cargándose, lo que significaba que definitivamente no había ido lejos ni por mucho tiempo. Lucía se tranquilizó, se puso las pantuflas y salió hacia la escalera al primer piso de la casita. Además de ella y Esteban, en la casita se habían quedado ambas parejas de padres. Los suegros vivían en la habitación de abajo, mamá y papá de Lucía en otro dormitorio en el segundo piso, al lado. La joven mujer cuidadosamente buscó la barandilla y, alumbrando los escalones con la linterna del teléfono, comenzó a bajar silenciosamente hacia la cocina. A través de las ventanas penetraba luz lunar en la casa. Las sombras de los árboles mecían la luz, interrumpiéndola con pequeñas ondas. Al encontrarse en el primer piso, Lucía notó que la puerta de la cocina estaba cerrada. La cabeza dolía despiadadamente, exigiendo refrescarse. La palma ya se había posado en la manija cuando escuchó voces amortiguadas del otro lado de la puerta. Ella amenazó con contarlo todo, decía preocupado Esteban. Ya no sé qué hacer. Cada día como en ascuas, y las demandas solo crecen. Incluso si lo cuenta, tú niégalo todo, respondía la voz aún más silenciosa de la suegra. Como si todo eso fueran invenciones y fantasías enfermas de una chica enferma. Hoy día se puede inventar cualquier cosa en la computadora, cualquier foto, eso ya no es prueba. Lucía se quedó inmóvil y escuchó más atentamente. Algún séptimo sentido le sugirió que lo dicho claramente no era para sus oídos. ¿Propones simplemente negarlo todo? Continuó Esteban. Pero yo realmente soy culpable, permití esa debilidad. Amo a Lucía. Y si ella te ama, te creerá, replicó Carmen. Las mujeres sabias deben mantener el enfoque en la familia, no halagar su propio ego. Lucía escuchó cómo su esposo suspiró pesadamente. Y deja ya de andar tras ella. No hiciste nada criminal. Todos pueden equivocarse, encolerizarse, pero eso no significa que hay que actuar precipitadamente y separarse el mismo día, continuaba la suegra con sus consejos. Podemos contarle todo, propuso silenciosamente Esteban. Como fue realmente, salir bien librados. Ni se te ocurra. Siseó Carmen. Detrás de la puerta de la cocina Lucía escuchaba como podía. En el pecho le punzó desagradablemente. Así pasa cuando ves cómo se rompe en pedazos una taza querida. La sequedad en la boca se convirtió en asfixia y la cabeza dolía cada vez más fuerte. Pero entrar ahora a la cocina no era posible de ninguna manera, todos habrían entendido que estaba escuchando. Mamá, no quiero mentir a mi esposa. Se alzó atormentado Esteban. Por el bien de su relación tendrás que hacerlo, sentenció la suegra. ¿Crees que nosotros con tu padre lo tuvimos todo bien? Lo tuvimos, porque yo hice que nadie alrededor se diera cuenta de lo que pasaba. Y ella no debe saberlo. Y si todo resulta de tal manera que la informen, entonces tú negarás todo. Lucía experimentó algo parecido a una arcada que se acercaba a la garganta. Lucía siempre había estado segura de que Carmen se relacionaba con ella calurosamente, familiarmente, con cuidado sincero. Sin embargo, lo dicho ahora, detrás de la puerta de la cocina de la casita de huéspedes, destruyó completamente esta convicción. El mundo como que flotó ante sus ojos, se sintió mal, como si de repente le faltara aire. Tropezó, instintivamente extendió la mano hacia un lado para no caerse al suelo, y en su confusión tocó con los dedos una figurita de madera que estaba en la mesita. Esta resonó tan fuerte contra el suelo que parecía haber despertado a toda la casa. Lucía, ¿qué pasó? La puerta de la cocina se abrió inmediatamente y Esteban corrió hacia su esposa. Agua, murmuró la mujer. Me da vueltas la cabeza.
Cuando Lucía sacó la sed y de alguna manera con la ayuda de su esposo regresó al dormitorio, él preguntó ligeramente preocupado, probablemente la bebida de Gustavo tiene la culpa. ¿Por qué no me llamaste si te sentías mal? ¿Y si te hubieras caído por las escaleras? Sí, puede ser eso, murmuró Lucía, acostada en la almohada. Su lengua no se atrevía a preguntar al esposo sobre lo escuchado. No ahora, no en tal estado. No decidí llamarte para no despertar a los padres. Pensé que llegaría sola, y no llegué, terminó la mujer. No me asustes más así, Esteban la besó en la frente. Vamos a descansar, mañana tenemos mucho interesante planeado. Lucía se volteó de lado, hacia la ventana. Pero la sensación usual y cálida de seguridad ahora no estaba. En su lugar apareció una inquietud resbaladiza, rechazo y miedo. Y además Lucía recordaba que la suegra había abandonado la cocina solo cuando ellos dos ya estaban en el segundo piso. ¿No quería mostrarse? Significa que todo de lo que hablaron con Esteban era verdad. Pero si es así, ¿en qué consiste concretamente? ¿Quién, con qué y por qué amenaza al esposo? Surgieron demasiadas preguntas y hacer las preguntas directamente a Esteban y Carmen daba miedo. Al día siguiente los padres de ambos lados se fueron a la ciudad, dejando a la compañía de jóvenes divertirse a su gusto un día más en la naturaleza. Lucía se despidió de manera cortante de los suegros, Carmen fue con ella como siempre amable, cordial y dulce. Por un tiempo a la mujer le pareció que la conversación nocturna detrás de la puerta de la cocina simplemente la había soñado, tanto no concordaba con el esposo sonriente y alegre y sus parientes bondadosos. ¿Preguntar o no? Murmuraba Lucía mientras los chicos preparaban el bote para el rafting y se ponían trajes de neopreno. ¿Y cómo empezar? Esteban, escuché anoche tu conversación con mamá. ¡Qué disparate! La desgarraba la incertidumbre, la preocupación y algún sentimiento asqueroso al que ni siquiera tenía nombre. Lu, ¿vienes con nosotros o qué? Llamó a la prima Paloma. Un par de minutos y nos vamos. Probablemente me quede en la orilla, nado mal, se negó Lucía. Y todavía me dan náuseas después de lo de ayer. Paloma se encogió de hombros con simpatía y les hizo señas a los chicos para que bajaran el bote. Esteban, que arrastraba los remos del remolque, se detuvo al lado al escuchar que su esposa no iría. Ay, y yo tomé prestada la cámara de acción de Raúl, podríamos haber filmado un video así, se entristeció el hombre. No importa, filmen sin mí, Lucía miraba atentamente a su esposo. Yo los fotografío desde la orilla. Esteban le dio un beso en la mejilla y se fue corriendo hacia el bote. Cuando los chicos se fueron, agitando alegremente las manos hacia la cámara del smartphone, la mujer se sentó en un árbol caído junto al río, siguiendo con la mirada a los amigos y al esposo. Si en la historia incomprensible no estuviera involucrada la suegra, Lucía habría hablado sin problemas con su esposo, pero Carmen se había convertido en esa piedra de tropiezo que detuvo a la mujer. Digan lo que digan, pero no se puede así simplemente acercarse a un hombre al que amas y empezar a hablar mal de su madre. Esteban no es de los que tolerarían algo así. Después de media hora de tales reflexiones, Lucía decidió que para empezar necesitaba tratar de averiguar todo ella misma, silenciosamente y sin tonterías. Y solo después, teniendo algunos datos concretos, preguntar cuidadosamente al esposo. Sobre el agua muy cerca de la cabeza voló un martín pescador. El viento movió las ramas del árbol en la orilla al lado. Lucía se estremeció, se volteó por alguna razón. El viento una vez más corrió por los arbustos detrás de ella y se calmó. El murmullo del agua casi a sus pies como que arrullaba la inquietud de Lucía. Miraba el cielo infinito y pensaba en su vida, en la familia. Siempre habían sido muy unidos, se reunían en las fiestas, a veces pasaban juntos los fines de semana. Solo el hermano de Esteban se apartaba más a menudo de la compañía general. Al comienzo de su vida familiar él a veces venía de visita, pero mientras más pasaba el tiempo, más raramente el cuñado aparecía en el umbral de su casa. Decía que tenía muchas sesiones, mucho trabajo, no tenía tiempo ni para ir de excursión ni para ocuparse de la vida personal. Lucía suspiraba con simpatía. No te preocupes, todavía encontrarás a tu novia, trataba de animar a Raúl.
El chico tal vez asentía con la cabeza y bebía café. Ya deja de estar melancólico. Esteban lo tocó ligeramente en el hombro. Mejor vamos a jugar en la consola, como en la infancia, ¿eh? No tengo tiempo, necesito irme a casa a procesar fotos, se despreocupó Raúl. Pero gracias por el café. Cuando el cuñado se fue, Lucía dijo, que poco se parecen ustedes dos, ni en apariencia ni en carácter, como si fueran personas diferentes de padres diferentes. El esposo la miró de manera extraña. Probablemente ya hace tiempo debería haberte contado. Lucía miró sin entender al esposo, y éste la tomó de la mano y la sentó en el sofá de la sala. Los padres de Esteban y Raúl querían mucho tener hijos, pero durante mucho tiempo no podían. Se casaron a los 22 años y hasta los 25 años intentaron, pero todos los intentos fueron en vano. Entonces los esposos empezaron a buscar la causa en su salud. Resultó que a Carmen le diagnosticaron infertilidad después de largas investigaciones. El año siguiente fue difícil para la familia, casi se desintegra. Leonardo culpaba a su esposa de que no podía dar a luz. Con dificultad, pero la pareja superó todas las dificultades, se perdonaron las palabras groseras y adoptaron un niño del orfanato. ¿A ti? Adivinó la aturdida Lucía. Esteban asintió y continuó, no fue fácil para los padres aceptar en su vida y rodear de cuidado a un niño ajeno por sangre. Ocurrían desagrados, malentendidos, pero con el tiempo llegaron a amar a Esteban y olvidaron quién era y de dónde venía. El niño que llegó a la nueva familia a la edad de 3 años resultó ser muy inteligente, aplicado y ágil. Se interesaba vivamente por todo lo que pasaba alrededor, temprano empezó a demostrar interés por el deporte, leía mucho. Así pasó 1 año y medio, cuando de repente Carmen se dio cuenta de que estaba embarazada. No se podía llamar de otra manera que no fuera un milagro. Los esposos se alegraron, preparándose para ser padres por segunda vez. El parto resultó difícil, pero exitoso, así Esteban tuvo un hermano menor, Raúl. Pero este creció siendo su completa oposición, caprichoso, perezoso, arrogante, no quería estudiar, era grosero con los compañeros de clase. Mientras Esteban ganaba medallas en olimpiadas escolares de natación, Raúl hacía el tonto con amigos. Mientras el hermano mayor se preparaba para ingresar a la universidad en el último año, el menor fumaba y bebía cerveza detrás de los garajes. Incontables conversaciones Carmen y Leonardo tuvieron con su hijo biológico, pero todo era como hablar a la pared, ese no cambiaba. Trataba de hablar con él también el mismo Esteban, pero esto a veces terminaba incluso en pelea. No se entendía por qué Raúl se enojaba y a quién que quería demostrar. Al final, los intentos de hacer entrar en razón al terco matón fueron abandonados de todos lados. Crecerá, se le pasará la locura, decía Carmen cansadamente. A Raúl se le pasó la locura cerca de los 20 años, cuando entendió que había sido necesario estudiar y no perder el tiempo en la adolescencia. Justo en ese tiempo se enfermó la abuela paterna. Carmen y Leonardo, ocupados en el trabajo, no podían ir constantemente donde ella, por eso pidieron a los hijos. Pero, como siempre, Raúl solo se despreocupó, mientras que Esteban después de clases casi todos los días corría donde la pariente, preparaba comida, traía medicinas, limpiaba y ayudaba en otros asuntos. Viendo que cariñoso había crecido el nieto, la abuela decidió regalarle la casa, hizo a nombre de Esteban una donación. Así, a los 28 ya tenía vivienda propia, buena educación y muchas perspectivas. A Raúl le fue mucho peor, lo expulsaron del colegio, al cual había logrado ingresar con dificultad. En el intento de hacer entrar en razón al hijo, Carmen y Leonardo dejaron de ayudar a Raúl materialmente. Raúl se peleaba, se enojaba, pero al final fue a buscar trabajo. Lo tomó Armando en una pequeña cafetería. Allí el chico entendió que sin educación y trabajo sobre sí mismo no lograría nada en la vida. Con dificultad ahorró dinero, empezó a estudiar fotografía. Y bastante exitosamente, como ves, terminó Esteban. Raúl ya se hizo la mano, fotografía bodas, alquiló un apartamento, finalmente se ocupó de su vida. Es un buen chico, observó Lucía. Qué bueno que sacó las conclusiones correctas. Sí, asintió Esteban. Tan pronto como se metió en la fotografía,
empezamos a comunicarnos más. Porque toda la infancia nos peleábamos, y ahora, ves, vamos juntos de excursión, de visita. Ahora entiendo por qué son tan diferentes, alargó Lucía. No acostumbramos a hablar de esto, pronunció Esteban un poco más bajo. Parecía que no era gran cosa, pero los padres como que pusieron un tabú sobre el tema del hijo adoptivo. A mí mismo me contaron esto solo el día de mi mayoría de edad. En fin, ahora ya lo sabes. Pero terminemos con esto. Raúl y yo somos una familia, hermanos, crecimos bajo el mismo techo y con los mismos padres, lo demás no importa. Sí, por supuesto, si es tan importante, Lucía puso su mano sobre los dedos de su esposo. Te lo prometo. El tiempo restante en el resort de montaña Lucía trató de no mostrar en nada su preocupación. Almorzó con los chicos, se paseó con Paloma y Aleida por el bosque en busca de frutos silvestres, asó en la noche junto al fuego salchichas y malvaviscos. Todo estaba tan bien que a la joven mujer le daba ganas de borrarse la memoria y seguir viviendo, disfrutando cada momento. Lucía actuó de manera convincente, y Esteban no sospechó nada. Solo su hermana una vez preguntó por qué tenía una mirada tan ausente. Tuvo que echarle la culpa al cansancio y al estrés del trabajo. Lucía pudo quitarse la máscara de serenidad solo en casa. Y eso después de 2 días, cuando tuvo un día libre y su esposo no estaba en casa. La mujer decidió actuar según su plan y, en primer lugar, buscar algunas pistas en la laptop de Esteban. En su pareja no acostumbraban a ocultar sus redes sociales, poner contraseñas o de alguna otra manera restringir el acceso a ellas. Sabiendo esto, Lucía abrió el dispositivo, sintiendo cómo le latía nerviosamente el corazón en el pecho. Abrió el correo de su esposo, pasó la vista por los mensajes de los últimos 2 meses. Nada especial. Correspondencia de trabajo. Luego la mujer pasó a la página de Esteban en la red social. Allí tampoco encontró pistas. Comunicación con colegas, amigos, discusión del aniversario en el chat general, conversaciones en grupos de interés. Ningún mensaje con chantaje, ninguna amante, ningún detalle que aclarara de alguna manera el diálogo nocturno escuchado. Lucía hasta suspiró con cierto alivio. Tal vez había escuchado algo mal o no entendió bien. Tal vez su esposo simplemente le estaba preparando una sorpresa para su cumpleaños en un mes y no trataba de deshacerse de una chantajista. Tal vez toda esta preocupación era simplemente producto de su fantasía. La mujer ya se disponía a cerrar la laptop y ocuparse de otros asuntos cuando notó en el navegador una pestaña con el sitio del banco, cuyas tarjetas ella y Esteban habían usado por muchos años. Obedeciendo a un impulso, Lucía entró a la página con las operaciones financieras de su esposo. Abrió la columna de gastos y transferencias. Atentamente se puso a estudiar qué compras había hecho su esposo. Y aquí todo resultó también banal: tiendas de comestibles, gasolineras, almuerzos para llevar en el trabajo, café por las mañanas, suscripciones, farmacias, artículos deportivos. La ruedita del ratón giraba apenas audiblemente bajo el dedo. Bueno, ya basta, ¿qué trato de encontrar aquí? Se detuvo Lucía a sí misma. Hasta le dolía la cabeza de tan minucioso examen. Giró la ruedita por última vez, y de repente en la pantalla apareció una transferencia de $1000 a cierta Soledad. Lucía se tensó y se puso a recordar si entre sus conocidos había una mujer con ese nombre. Resultó que no, y además la transferencia había sido hecha en vísperas de su viaje al resort de montaña. Lucía tragó nerviosamente, siguió navegando hacia abajo, y no en vano. La mujer encontró 2 transferencias similares más, pero por cantidades menores. ¿A quién y para qué su esposo enviaba dinero, y encima en tal cantidad? Si alguno de los amigos pedía prestado, Esteban usualmente siempre le decía cuánto y a quién prestaría. Y aquí algo no cuadraba. La preocupación dentro volvió a crecer como una mala hierba repugnante, oprimió, no dejando respirar. La mujer cerró la pestaña del banco y nuevamente cambió a la página de la red social. Escribió en la búsqueda el nombre de la destinataria del dinero, no encontró nada. Las búsquedas llegaron a un callejón sin salida. Lucía cerró irritada la laptop y se puso a pensar quién podría ayudarla.
No tenía muchas ganas de sacar a la luz pública sus pensamientos y lo ocurrido, y por eso los amigos de Esteban no servían. Si fuera de otra manera, habría hablado en la cocina con ellos, y no con Carmen. ¿Llamar a Paloma? Ellos ahora con Renato están haciendo reparaciones en el apartamento comprado. Todos los días trabajan, no hay ni un minuto para descifrar secretos ajenos. Aleida es una buena amiga, pero también es chismosa. ¿Contarle a mamá? Pero entonces ella ensuciaría a Esteban ante sus ojos. No está bien. Solo quedaba Raúl. A pesar de la ocupación, él en los últimos 2 meses había hablado mucho con Esteban por teléfono y posiblemente sabía algo. Obedeciendo a la conclusión mental, Lucía encontró en el teléfono el número del cuñado. Es una historia turbia, declaró Raúl, después de escuchar el relato entrecortado de la mujer. Hiciste bien en llamarme. Eso no se puede preguntar de frente. Sigamos a Esteban, propuso Raúl de inmediato. Sí, no es bonito, pero seguramente averiguaremos algo. Si él limpia tan cuidadosamente las huellas, entonces, te aseguro, en algo en la vida se va a delatar. Lucía suspiró. Está bien, intentémoslo. Justo tengo día libre. Y Esteban está en el trabajo hasta tarde, dijo que inscribieron en el curso a un niño discapacitado. Pasaré por ti en 1 hora, declaró Raúl. Vamos a ver de qué se ocupa realmente. Raúl apareció a la hora acordada, y pronto ya iban los dos hacia la piscina donde Esteban entrenaba con los nadadores. El coche de Raúl era viejo, y el aire acondicionado se descomponía de vez en cuando. El dueño golpeaba irritado el tablero con el puño para hacerlo funcionar. Lo compré hace poco, ahorré mucho tiempo, pero no me alcanzó para uno nuevo. Los precios están por las nubes, decía Raúl como disculpándose ante Lucía. A ella le daba igual, solo pensaba en su esposo. En media hora llegaron al estacionamiento. Se detuvieron frente a la piscina, en el borde, detrás de un árbol, para no ser vistos en caso de algo. Los observadores se pusieron a esperar y vigilar la entrada. Un par de veces Esteban salió ya fuera por limonada, ya para hablar por teléfono, ya conversaba con los chicos que se iban después del entrenamiento. Cada vez Lucía se tensaba y nerviosamente seguía a su esposo con mirada fija. Raúl como podía trataba de entretenerla con conversaciones, pero no le salía bien. Hasta fue por helado para amenizar la vigilancia con el manjar, pero ni eso cumplió con la tarea. El tiempo se acercaba a la noche. La ciudad se sumergió en el espejismo del atardecer. Las altas ventanas de la piscina se tiñeron de rosa y burdeos, como si las hubieran incendiado. Lucía, si de repente todo sale mal, siempre puedes contar conmigo, habló de repente Raúl con voz silenciosa e insinuante. Sí, gracias. Mira. Casi gritó la mujer, dejando pasar de largo las palabras del cuñado. En las puertas del complejo otra vez apareció Esteban. Correteaba nerviosamente de aquí para allá, constantemente mirando el teléfono, y de repente de algún lado se le acercó una chica en vestido largo azul. Por supuesto, a esa distancia era imposible escuchar la conversación. Pero, a juzgar por la interacción, Esteban y la señorita se conocían bien. Ella empezó a contarle algo emocionalmente, gesticulaba con las manos, y él escuchaba, movía la cabeza, y luego abrazó a la chica como consolándola. «Qué cabrón eres, hermanito», observó emocionalmente Raúl. Mientras tanto Esteban por un tiempo regresó a la piscina, aparentemente para recoger sus cosas. Luego salió, y él con la chica lentamente entraron a la cafetería más cercana. Ella mientras caminaba continuaba explicando algo, y el hombre tranquilizadoramente, hasta tiernamente, le acariciaba la espalda. ¿Qué fue eso que acabamos de ver?, alargó mecánicamente Lucía, no reconociendo su propia voz. Esa es la respuesta a todas las preguntas, concluyó Raúl. El chico se inclinó más cerca y le mostró a Lucía las fotos de la parejita que había logrado tomar hábilmente con mano segura bajo el ruido. Te las envío para que acorrales en casa a este infiel. Raúl agregó las fotos al chat con la esposa de su hermano. Esto no se puede dejar pasar. Simplemente no puedo creer. Lucía contenía el mentón tembloroso. ¿Pero cómo es esto? Raúl encendió el motor.
El camino de regreso pasó como en la niebla. Raúl propuso tanto beber como sentarse en algún lugar, pero la mujer se negó. Solo agradeció al cuñado por la ayuda, se despidió y en estado completamente destrozado regresó a casa. Le pareció que había pasado una eternidad antes de que Esteban apareciera en casa. Notando la mirada agotada de su esposa, preguntó preocupado, «Lu, ¿qué pasó?». La mujer levantó hacia su esposo los ojos rojos. En lugar de respuesta le mostró la pantalla del smartphone con la fotografía tomada un par de horas antes en la piscina. «Esteban, ¿me estás engañando? ¿Y tratas de escabullirte pidiendo consejo a tu madre sobre cómo ocultarme mejor todo?». «¿Qué? ¿Cómo tú?». «Puedo explicarlo todo». El hombre por un momento se quedó inmóvil, se quedó como clavado ante ella, luego retrocedió un paso, como haciendo alguna elección mental. «¿Quién está en la foto? ¿Tu amante? ¿Es ella quien te chantajea?». Lucía entendió que la verdad estaba de su lado, e inesperadamente se decidió a continuar atacando. Esteban retrocedió otro paso, se golpeó la pierna con un puff y torpemente se desplomó sobre él de tal manera que la no muy alta Lucía inmediatamente se cernió sobre él, exigiendo explicaciones. «Escucha, nadie me chantajea». «¿De dónde sacaste eso?», dijo el hombre. «Esa es la chica de la foto. Ella es mi hermana». «¿Qué?», preguntó Lucía asombrada. «Pero tú no tienes hermanas». «Resulta que sí», movió la cabeza Esteban. Hace como un mes al hombre le escribió en la red social cierta chica llamada Soledad. Después de largas conversaciones resultó que ella y Esteban eran hermanos de sangre. Solo que la chica es menor por casi 10 años. A Esteban se lo llevaron a la casa cuna cuando los padres biológicos lo abandonaron por pobreza y estilo de vida inmoral. Pero, sorprendentemente, después de muchos años ellos se trataron y dejaron la bebida. Entonces nació Soledad. La verdad es que los padres murieron cuando la niña cumplió 10 años. Los años de alcoholismo se cobraron la cuenta en ambos. Con una diferencia de medio año madre y padre abandonaron este mundo. A Soledad desde la infancia la cuidó una vecina, para no permitir que mandaran a la niña al orfanato, como una vez a su hermano, la mujer tramitó la tutela. Al crecer y formar su propia familia, Soledad quiso encontrar al hermano, sobre cuya existencia una vez, en la lejana infancia, había logrado contarle la madre. Esto tomó mucho tiempo y fuerzas, pero, a pesar de todas las dificultades, al final lo encontró. «Nos encontramos, conversamos», contaba Esteban. «Al principio no lo creí, pero ella presentó pruebas convincentes. Y además físicamente nos parecemos mucho, si estamos juntos se nota». ¿Y para qué le hizo falta buscar al hermano que nunca había visto en su vida? Todavía escépticamente, mirando al esposo, preguntaba Lucía. Las intenciones de Soledad en realidad eran puras, pero cuando Esteban se enteró de que ella criaba a un hijo discapacitado de 5 años, él mismo ofreció su ayuda como profesional. Los malos genes de los padres biológicos no tocaron su generación, pero se manifestaron en la siguiente. Ya hace 3 semanas Soledad trae a su hijo a sesiones de gimnasia acuática terapéutica, pero no quería decir. «No necesitas las penas de una persona ajena», terminó cansado Esteban. Y hoy su esposo la abandonó, dijo que se cansó de lidiar con un discapacitado y quiere una familia normal. Ella no aguantó y vino a verme directamente después del trabajo, a llorar, mientras el niño está en el grupo nocturno del jardín especializado. Yo empecé a consolarla. Lucía sintió vergüenza, bajó la mirada. Pero aún así la mente inflamada exigía algunos hechos como prueba de la historia. Esteban le mostró la página de la chica en la red social. Estaba suscrita con el seudónimo de una heroína cinematográfica conocida. «Por eso no te encontré en la mañana», pensó inmediatamente Lucía. «Y seguramente tu hermano te enviaba dinero para ayudar al hijo y, resulta, a su sobrino». Ella todavía miró las fotografías y se convenció, el parecido entre ella y Esteban realmente era muy evidente. «Perdón, me pareció que me ocultabas algo», alargó avergonzada Lucía. «¿Y a qué viene que involucres aquí a mi mamá y algún chantaje?». Esteban ignoró su pregunta. Entonces esa noche en el resort bajé por agua, Lucía empezó a hablar tan entrecortadamente,
como si ella misma hubiera hecho algo malo y ahora se viera obligada a justificarse. Y escuché fragmentos de tu conversación aparentemente con mamá en la cocina. Esteban arqueó la ceja. Esa noche estuve solo en la cocina, sufría de insomnio y veía videos en el teléfono, dijo. ¿Ya está resuelto el incidente? Sí, Lucía sintió culpablemente y se acercó al esposo para abrazarlo. Pasaron varios días. Lucía iba al trabajo, se afanaba en la cocina del restaurante, hacía las tareas cotidianas habituales. Y no podía deshacerse del sentimiento de algo no dicho en la conversación con su esposo. Parecía que todo había vuelto a su lugar, pero, ¿para qué le mintió sobre que había estado solo en la cocina? Ella no es tonta, la voz de la suegra sí la reconocería. La respuesta de Esteban hacía que Lucía dudara de su propia cordura. Aunque las relaciones entre ellos no cambiaron en nada. El esposo se comportaba como siempre, de la hermana se acordaba de pasada, pero tranquilamente. Compartir sus pensamientos, la mujer nuevamente decidió con Raúl, quien muy oportunamente llamó en vísperas del siguiente día libre. ¿Cómo estás? ¿Conversaron?, preguntaba el cuñado. Lucía describió lo ocurrido, pero se trabó al final. Por su tono él entendió que quedaban preguntas. Deberías distraerte de esta historia, propuso Raúl. Si quieres, ven mañana a mi casa. Justo tengo un descanso en las sesiones. Correremos por el parque de al lado. Te haré nuevas fotos bonitas. ¿Qué tal la idea? La idea es excelente, respondió Lucía. Llevaré también a mi hermana, ¿está bien? Ella dijo que también quiere un par de fotografías frescas. Sí, sin problemas. Vengan, se alegró Raúl. Ahora les envío la dirección. Lucía decidió que un día con Paloma y fotos bonitas definitivamente le levantarían el ánimo. Esteban reaccionó a esta idea con entusiasmo. Sí, por supuesto, vayan, si no así se acabará el verano sin que te des cuenta, además mi hermano tiene buen ojo. La mujer hasta tuvo la sensación de que Esteban mismo la estaba echando. Pienso demasiado, así hasta la paranoia no está lejos, Lucía se apretó las sienes con los dedos. Se durmió al lado de su esposo, tratando de sintonizarse para el día despreocupado que se avecinaba. A la mañana siguiente la mujer acordó encontrarse con Paloma y se puso a arreglarse. Sin embargo, justo antes de salir la prima llamó, se disculpó e informó que no vendría. La llamaron urgentemente al trabajo. Lucía suspiró desanimada, se miró en el espejo. Bueno, no se puede desperdiciar el maquillaje y el peinado. Y además ya habían quedado con Raúl. No había nada que hacer, tendría que ir sola. Un par de paradas hasta la casa del cuñado la mujer decidió caminarlas. El tiempo estaba magnífico, cálido, soleado. Una brisa ligera mecía la tela de la falda, corría por la piel como una ola refrescante, traía el aroma de flores de los macizos urbanos. Lucía conectó el conector de los audífonos al teléfono y se sumergió en escuchar sus canciones favoritas. A pesar de la moda generalizada de dispositivos inalámbricos, ella seguía siendo fiel a los viejos audífonos con cable. El hábito es segunda naturaleza. Ya en la entrada misma de Raúl, Lucía se dio cuenta de que el consabido cable del audífono se había enredado alrededor de su arete, aro. La mujer empezó a liberar la joya del enredo. En algún momento se concentró demasiado. El teléfono, metido para comodidad bajo el brazo, se resbaló de ahí y, obedeciendo a la gravedad terrestre, se estrelló con la pantalla sobre el viejo asfalto agrietado. Ni siquiera el conector de los audífonos pudo salvar el dispositivo de la caída. «Maldita sea», maldijo con rabia la dueña del dispositivo, examinando la pantalla ennegrecida con la fina red de grietas. El maldito teléfono acabó con Lucía, que apenas había empezado a distraerse de los pensamientos desagradables. En el dispositivo solo quedó funcionando una esquina de la pantalla, donde usualmente se mostraba el botón verde de recibir llamada entrante. Momentáneamente a Lucía la cubrió alguna ola histérica. Quiso patalear, gritar, llorar, tirar el teléfono lejos. Pero tan rápido como vino, la ola se retiró. La mujer hizo varias respiraciones profundas y decidió que no valía la pena cambiar los planes por una tontería desagradable. Es solo un teléfono,
no te preocupes, la consolaba Raúl 5 minutos después. Ahora te preparo un café, uy. Y luego te tomaré unas fotos que te van a encantar. Lucía hasta sonrió. Al fin y al cabo el hermano de su esposo era una buena persona, dijera lo que dijera y quien lo dijera. Aunque refunfuñara, aunque se perdiera muchas celebraciones familiares por la ocupación, aunque tuviera carácter difícil, a ella nunca le negaba ayuda, no era grosero, no hacía bromas de doble sentido. Cuando Raúl se fue a buscar la tarjeta de memoria para la cámara y el café ya estaba al lado en la mesa y tentaba con su copa de crema batida, el teléfono roto de repente cobró vida y sonó fuerte. Lucía hasta se sobresaltó por la sorpresa. Quien llamaba no lo veía, pero podía contestar la llamada gracias a la esquina sobreviviente de la pantalla. Resultó que llamaban del trabajo, la dirección urgentemente necesitaba documentos recientes que estaban en el correo electrónico de Lucía. Por favor, envíalos lo más pronto posible, suplicaba en el teléfono la colega de cocina. Haré todo lo posible, alargó la sous chef, preguntándose cómo cumplir la petición con la pantalla que no funcionaba. Pronto regresó a la cocina el dueño del apartamento, ajustando algo en la cámara, pero al ver la cara desconcertada de la invitada, vaciló. Oye, ¿puedo usar tu laptop? Pidió culpablemente Lucía. Del trabajo me complicaron fuera de tiempo, es literalmente por un par de minutos. Está bien, Raúl asintió de manera extraña e incómoda, como si dudara. Está en el cuarto sobre la mesa. Eres un verdadero amigo, soltó la mujer. Lucía se levantó de un salto y, olvidando el café, agitó torpemente la mano. La taza con la bebida se volteó y derramó generosamente su contenido sobre la camiseta y los shorts de Raúl. Ay, perdón, por favor, la mujer se agitó. ¿No te quemaste? Voy a limpiar todo inmediatamente. No, el café ya se había enfriado, Raúl estaba parado, chorreando bebida dulce, y parecía contento de haber levantado la cámara alto, a esa no le tocó. Déjame la limpieza a mí. Mejor ve al cuarto, toma la laptop y haz tus cosas. Yo a la ducha, a lavarme y lavar la ropa. Siguiendo experimentando el tonto sentimiento de vergüenza, Lucía se disculpó una vez más y al fin llegó a la laptop. En un par de minutos cumplió la petición de la colega, envió los documentos necesarios y ya se disponía a cerrar el dispositivo cuando vio en la esquina una notificación que apareció: Esteban ya fastidia. Hay que contarle todo a su esposa. Con el dinero ya está estirando la liga la segunda semana. No creyendo a sus ojos, Lucía hizo clic en la notificación, la llevó a la ventana del chat con alguna chica llamada Raúl. La mujer navegó por el chat hacia arriba y los ojos se le salieron de asombro. En la correspondencia Raúl mantenía con cierta persona una conversación sobre cómo chantajear gradualmente al hermano con su propia infidelidad. Lucía encontró fotografías de su esposo del club con una chica desconocida. A juzgar por qué Esteban ya tenía puesto el anillo de matrimonio, fueron tomadas durante el matrimonio. También en la correspondencia se descubrieron muchas capturas de pantalla de diálogos del esposo con una chica desconocida de la fotografía. La chica en los mensajes amenazaba con reenviar las fotos a la esposa del entrenador y por el silencio exigía dinero, y Esteban se lo enviaba, a juzgar por los recibos de la aplicación bancaria. A Lucía se le puso mal, se le oscureció la vista, como esa noche cuando escuchó la conversación de su esposo y su suegra. El aire de repente se convirtió en una masa espesa y viciada y como que se esforzaba por entrar en los pulmones. Las manos le temblaban. La mujer miró hacia la puerta del baño, de donde se escuchaba el chapoteo del agua, y entendió que tenía una única oportunidad de hacer lo planeado. Lucía rápidamente guardó las fotos del club y las capturas de pantalla de los diálogos con su esposo, hizo una grabación de pantalla con la correspondencia de Raúl y la chica, y luego envió todo a su buzón de correo. Raúl, que salió del baño, encontró a la invitada en el recibidor, poniéndose los zapatos apresuradamente. ¿A dónde vas?, preguntó desconcertado. A las sesiones fotográficas. Surgió un asunto urgente, impostergable, respondió Lucía, tratando de hablar normalmente, sin mirar al dueño del apartamento. Le temblaba. Quería darle una bofetada a Raúl. Quería escribirle a la chica un montón de barbaridades.
pero primero necesitaba acorralar a quien al fin y al cabo había empezado a mentir primero. Su esposo. Solo al llegar a casa, Lucía se dio cuenta de lo que había encontrado. Le habían sido infiel. El hecho de la infidelidad de su esposo se abatió sobre ella como un hacha pesada, le cortó las piernas, hizo que el corazón casi se le saliera del pecho. El teléfono hecho pedazos ahora se veía como un problema tan tonto y trivial. Su esposo regresó en la noche, aunque no muy tarde. Lucía directamente desde la puerta le mostró las fotografías encontradas en la laptop del cuñado. Deja de hacerme parecer una idiota. Cuéntame la verdad. Estaba parada frente a Esteban con las mejillas ardiendo, el mentón temblando, los ojos húmedos, lista para romper en llanto. Por lo visto, lo que pasaba sumió al hombre en estupor y ni siquiera preguntó de dónde tenía su esposa las imágenes comprometedoras. Esteban la tomó de los hombros y la sentó en el puff del recibidor. Él mismo se sentó directamente en el suelo al lado, ocultando los ojos. Lu, pensé que todo se podría arreglar, empezó a hablar. Que nunca te enterarías de esta historia. Lucía miraba al esposo amado con resentimiento, desprecio, con dolor y súplica a la vez. Todo pasó hace 2 meses, empezó su relato. Raúl, ¿tienes algo para beber? La voz de Esteban estaba irritada, casi enojada. Para mi hermano se encuentra todo, respondió el interlocutor. ¿Qué pasó? Ay, mejor no preguntes, escupió furioso Esteban, cruzando la calle a paso rápido. Entendido, respondió brevemente Raúl. En media hora los hermanos ya estaban sentados en la cocina de Raúl, sirviendo tequila en vasitos y discutiendo la razón del encuentro repentino. Me está tomando el pelo con este Javier, decía emocionalmente Esteban. Con el trabajo, le pidió a Lucía que lo ayudara. Ajá. Y él mismo llama todos los fines de semana supuestamente por asuntos de cocina. Y en la fotografía se pega así, cabrón. Y ella, a la defensiva, lo defiende todavía. Javier esto, Javier aquello. Aquí cualquier hombre normal se volvería loco. Podemos arreglarle la cara a Javier en el callejón, propuso Raúl sirviendo tequila. No, no se puede. Entonces me quedaría sin trabajo, cortó la idea peligrosa Esteban. Eso es lo que me molesta, que veo todo, siento, y no puedo hacer nada. Lucía no renunciará al restaurante, se hizo responsable de su Javier. A él tampoco lo van a echar. Ya no tengo fuerzas para escuchar cómo le cuenta sobre tipos de sartenes por teléfono con voz dulce. Tal vez también te apresuraste con el matrimonio entonces. ¿Y si ella no se divirtió lo suficiente? Preguntó insinuantemente Raúl. Tal vez sea para mejor. Si no, estarás rascando el techo con los cuernos. Como dicen, mujer que se va, alivio para el caballo. Tal vez sea para mejor, respondió Esteban, vaciando otra vez el vasito. La conversación continuó. Raúl asentía, sirviendo, y después de media hora inesperadamente propuso, oye, vamos al club. Tú te quitas el estrés, yo me divierto por compañía. Porque ella puede, significa, hacer líos en el trabajo a tus espaldas, pero tú no. Así no va. Vamos, aceptó Esteban sin pensarlo. Llamaron un taxi, y en media hora ya estaban sentados en la barra de uno de los clubes nocturnos de la ciudad. La música rugía, ensordeciendo. Dentro se había reunido mucha gente. Aquí y allá bailaban chicas. En el piso superior del club en las mesas se sentaban grupos con narguiles. Esteban, ya borracho, notó que desde ahí alguien le hacía señas con la mano. Resultó ser alguna señorita en compañía de 3 amigas. Oh, ¿no dijiste que tenías conocidos aquí?, observó interesado Raúl, examinando las perspectivas nocturnas en vestidos cortos. Es mi ex, con quien salía antes de Lucía, respondió Esteban, pensando en algo. Ah, la recuerdo, alargó Raúl. Es de la que casi huiste. Esteban asintió. Bueno, eso fue hace mucho. Y quien recuerde lo viejo, Raúl le dio una palmada alegre en la espalda al hermano. Vamos a relajarnos en agradable compañía. Además pasaron tantos años, no pasará nada. Y ya se les acercaba la chica con sonrisa deslumbrante y copa en la mano.
¿Qué pasó después?, preguntó Lucía con voz pétrea cuando el esposo se calló. Esteban, ¿qué pasó después? Después nos sentamos con ellas en la mesa, bebimos, conversamos, bebimos más, bailamos, empezó a enumerar el hombre, como a la fuerza. Y después, repitió Lucía. Y después, recuerdo mal lo que pasó. Bebí demasiado. No me controlaba, el esposo buscaba dolorosamente las palabras. Soledad empezó a convencerme de ir a su casa, entonces no es tu hermana. Hirvió Lucía, saltando del pub. Es tu ex. Esteban instintivamente retrocedió, pero se explicó, no, es otra Soledad. Mi ex novia se llama así, y mi hermana también. Es solo una coincidencia. Sobre mi hermana no te mentí, lo juro. Lucía a través de la ira ardiente recordó que en la foto con su esposo había realmente una dama desconocida para ella. Porque la apariencia de la hermana recién encontrada de Esteban la recordaba bien. No recuerdo cómo terminó todo, pero desperté en casa de Raúl con una resaca terrible. Después de un silencio, el esposo continuó. Y en el teléfono encontré fotografías donde Soledad y yo, ya vi, no te molestes, cortó Lucía. Y después ella escribió que habíamos pasado un tiempo maravilloso en la noche. Y después empezó, ella exigió dinero por el silencio, decía tristemente Esteban. Me asusté de perderte. Después entendí que Javier en el trabajo no se te pegaba, que pronto tendría un bebé, por eso trabajaba tanto. Entre ella y yo no pasó nada, Lu, pero ella presentó todo como si hubiera pasado. ¿Qué me quedaba hacer? Envié dinero una vez, segunda, pero los apetitos solo crecían. Lucía tembló y hundió la cara en la manga de su abrigo en el perchero. En la cabeza había algún desastre. Creía y no creía a su esposo al mismo tiempo. ¿Y no se te ocurrió nada mejor que pedir consejo a tu madre?, habló silenciosamente la mujer, sintiendo en la mejilla húmeda la tela resbaladiza del abrigo, no hablar conmigo, sino con Carmen, quien te aconsejó simplemente seguir mintiendo. Esteban suspiró pesadamente, apoyándose en la pared del pasillo. Esa Soledad es. Ella es como una sanguijuela, me agotó todos los nervios durante la relación, hacía berrinches, que si no me casaba, armaría tal escándalo. Apenas me libré. Y mamá, ella es mi persona más cercana. Tú no entiendes, tú eres de sangre en tu familia. Es difícil de explicar. Por un tiempo ambos callaron, digiriendo lo ocurrido. Ya después entendí que por más que enviara, ella de todas formas te enviaría las fotos, pronunció Esteban, para vengarse. Y eso pasó, nadie me envió nada, Lucía movió tristemente la cabeza. Las fotos las encontré hoy yo misma en la laptop de Raúl completamente por casualidad. Ahora fue Esteban quien entró en shock y se quedó mirando a su esposa con ojos como si acabara de hablar en otro idioma. En lugar de explicaciones, Lucía le mostró la grabación de pantalla donde se veía la correspondencia de Raúl y Soledad. Leyendo atentamente, los esposos entendieron que no fue precisamente la exnovia quien armó este lío, ella solo se convirtió en instrumento en manos de un hábil manipulador que también tomó las fotos. Voy a hacer polvo a ese miserable. Rugió Esteban, perdiendo instantáneamente el autocontrol. Perro de dos caras. El esposo manejaba tan nerviosamente que Lucía se aferró al cinturón con dedos entumecidos. No lo detuvo, además era inútil. En la ira Esteban no escuchaba a nadie. Eso también le jugó una mala pasada hace un par de meses. Solo sin actos precipitados, dijo la mujer. Ya hiciste suficiente daño. Quiero mirarlo a los ojos, siseó Esteban. Con los que crecí, pero que, como resultó, no conozco para nada. En las ventanas del apartamento de Raúl había luz encendida, se acostaba habitualmente no antes de medianoche. Así que la llegada tardía de invitados no tomaría a Raúl por sorpresa. Esteban jaló hacia sí la puerta de entrada, subió corriendo las escaleras al tercer piso y con toda su considerable fuerza empezó a golpear la puerta del apartamento del hermano. Pero no le abrió el dueño. Esteban, ¿qué alboroto es este? En el umbral apareció Carmen. Mamá. El hombre, a su vez, se sorprendió no menos. ¿Y dónde está Raúl? ¿Qué haces aquí en general?
Espero a tu padre. Fue al garaje cerca de aquí, respondió la suegra, notando a la nuera. Mamá, ¿quién está ahí? Detrás de la mujer apareció Raúl. Esteban lo midió con mirada furiosa y, sin hacer caso a la madre, cruzó el umbral. ¿No quieres contarme nada, hermano? Le dijo acercándosele amenazadoramente a Raúl. Ah, entiendo. ¿Otra vez estás borracho? Este cambió de cara, pero no se movió del lugar. Lucía, ¿qué pasa aquí? Preguntó Carmen a la nuera en susurro preocupado. Ambas instintivamente se quedaron inmóviles junto a la puerta cerrada del cuarto. Por ahora yo misma no entiendo, la joven mujer se encogió de hombros. Pero es mejor que no nos metamos, créame. Lucía con algún séptimo sentido se dio cuenta de que los problemas en su relación con su esposo por esta historia no eran lo principal. En la raíz yacía algo completamente diferente que concernía solo a los dos hermanos. Estoy sobrio como el cristal, continuó Esteban. Pero lo que pasa en tu cabeza, ya que se te ocurrió cómo traicionarme, es una gran pregunta. Te golpeaste la cabeza en tu piscina cuando te zambulliste, le respondió Raúl agresivamente, echando una mirada rápida a las mujeres detrás del hermano. No traicioné a nadie. En general no entiendo para qué viniste tan tarde y armas un escándalo en público. Mejor en público, y no como tú, rata. Por la espalda, entrecerró los ojos Esteban, deteniéndose junto al estante con la cámara fotográfica. No, no la rompas. Entendiendo antes que todos las intenciones del esposo, gritó Lucía. Esteban ya había levantado la mano sobre el equipo caro cuando Raúl lo miró maliciosamente y se abalanzó hacia adelante. Cuenta la verdad. Cómo dividiste mi dinero con mi ex, cómo corregiste mis correspondencias con ella en el editor, exigió el hermano mayor, sin bajar la mano. O te despides de tu trabajo. Raúl entendió que lo habían acorralado. Miraba a los lados como animal acosado, pero no podía hacer nada. La cámara le era demasiado cara, en sentido directo e indirecto. Por ella el hombre todavía pagaba crédito, y también era la principal fuente de ingresos. Muchachos míos, ¿pero qué es esto?, aplaudió Carmen. Mamá, no te metas, dijo firmemente Esteban, sin voltear la cabeza y continuando mirando a la cara del hermano. Y entonces a Raúl se le reventó la cuerda. ¿Por qué yo, el hijo de sangre, y aman más a ti? Todo el inteligentito Esteban siempre le llegaba chasqueando los dedos en la vida. Elogios, reconocimientos, casa grande, buen trabajo. Y a mí solo me regañaban, me señalaban y te ponían de ejemplo. ¿Es justo acaso? Los odio. Lucía abrió la boca por lo escuchado. Raúl siempre trataba de mantener la imagen de chico inteligente, ligeramente gruñón y cerrado, pero servicial. Ahora se parecía a una colegiala histérica en edad de transición. ¿Cuándo me tocará al menos algo? Continuó descontrolándose Raúl. Todo para ti y para ti. Ya basta. Hasta la novia que me gustó a primera vista me quitaste, otra vez me quitaste. Lucía gritó, entendiendo que hablaba de ella. De ahí viene esta actitud especial, no mereces tal vida, adoptado, escupió Raúl. Tú me la robaste. Y yo solo quería que sintieras lo que siempre sentí yo, estando en tu sombra. Aprovechando la oportunidad y traicionándote ante tu esposa con ayuda de una chica vengativa y tonta, simplemente das lástima, Esteban frunció el ceño, pero quitó la mano de la cámara. Eres tú quien no merece como siempre te traté, considerándote hermano de sangre. Raúl agotó su fuente de emociones. Solo le temblaban las fosas nasales, y los ojos seguían mirando con odio y envidia. Lucía entendió que las mejillas le ardían y en las sienes le pulsaba la sangre. La histeria del cuñado púsola así donde faltaban los puntos. Ya no había de qué hablar aquí. Esteban, Lucía y Carmen silenciosamente abandonaron el apartamento de Raúl. La suegra sollozaba y murmuraba algo incoherente sobre vergüenza, broma del destino y propia estupidez. Mamá, tú no tienes culpa de nada, dijo Esteban ya sentado en el coche. Si hubiera sabido entonces que todo esto lo armó él, no habría dado consejos tontos. Carmen se sonó la nariz. No podían saber en quién se convertiría su hijo menor,
Lucía le pasó un pañuelo a la mujer, entendiendo que ahora había recibido algo como disculpas. «Lléveme a casa, por favor», pidió Carmen. «A Leonardo le diré que no quise esperar, ya es muy tarde». El camino pasó en silencio, aunque en cada uno de los tres sentados en el coche hervían sus propios pensamientos. Esteban experimentaba sentimientos contradictorios. Por un lado, despreciaba al hermano, por otro, no podía creer lo ocurrido y sentía una carga creciente de decepción. Carmen luchaba con la vergüenza y el dolor. Porque a ambos hijos los amaba igual, a pesar de todo, y a cada uno solo le deseaba el bien, pero resultaron ser tan diferentes. ¿Perdonar simplemente así uno al otro? Pregunta sin respuesta. Lucía pensaba en por qué no descifró las intenciones de Raúl por su comportamiento, se sorprendía de a qué está dispuesta a llegar una persona por envidia, y además recordaba que Esteban al fin y al cabo no era inocente. Si Raúl editó las correspondencias, en las fotografías su esposo y la chica del club definitivamente no se veían como viejos conocidos. Más bien como amantes. En la casa de la suegra Esteban habló largo rato con mamá al lado del coche sobre algo. Lucía no escuchaba sus palabras, pero entendía lo difícil que era para Carmen aceptar lo ocurrido. Finalmente la mujer abrazó al hijo y desapareció por las puertas. Dios, qué día. Suspiró el esposo, regresando al volante. Todo se volteó de cabeza. Vamos a casa. Mañana ambos tenemos que levantarnos temprano para el trabajo. Esteban, Lucía inclinó la cabeza. Entiendo, ya es tarde, estamos cansados. Pero dime honestamente, ¿tuviste algo con esa chica en el club? No niego que estaba enojado, borracho, y no recuerdo todo. Pero nada impropio ni a ella ni a mí me permití. Entre ella y yo no pasó nada, Lucía, habló calurosamente el hombre, mirando a su esposa a los ojos. Sí, soy culpable de que me atormento desde esa maldita noche. Pero no te fui infiel. Te creo, sonrió con las comisuras de los labios y tocó su meñique con su pulgar. Y tú créeme, si de repente dudas de algo más, ¿está bien? Está bien, respondió Esteban, mirando a Lucía. Abrazó a su esposa, apretándola contra sí, la más cercana y comprensiva, la más amada. ¿Cómo se podía dudar de su fidelidad? ¿Sabes? Tengo una idea, dijo Lucía. ¿Cuál? Esteban bostezó, encendiendo el motor. Organicemos una noche de conocidos. Invitaré a Javier, verás qué persona decente es y excelente amigo. Y yo invitaré a mi hermana, adivinó el hombre. Me gusta la idea. Nos será útil pasar la noche con gente nueva. ¿Cuándo organizamos el encuentro? Ay, Lucía también bostezó. Aquí primero habría que dormir. Ay, se me olvidó, hay otra noticia desagradable. ¿Cuál? Esteban se tensó otra vez. En lugar de respuesta Lucía culpablemente mostró el dispositivo dañado. ¿Solo eso? El hombre exhaló aliviado. Compramos uno nuevo, no es nada terrible. Lucía pegó la cabeza al hombro del esposo y sonrió. En el alma de ambos se hizo tan cálido y ligero, como si un yugo hubiera caído del cuello. Porque ahora ya no era necesario ocultar, callar, fingir que todo estaba normal, sufrir con sospechas. Querían lo contrario, respirar a pulmón lleno, vivir, alegrarse, amar, creer y ayudar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.